Muy buenas tardes, estudiantes. Hoy día vamos a trabajar con ya la segunda clase de nuestra primera unidad de lengua y literatura, que tenía por nombre, ¿cierto?, literatura y efecto estético. En la primera clase estuvimos hablando del concepto de literatura, algunas de sus funciones, características principales que la configuran, ¿cierto?, como literatura. Y partimos hablando de que literatura era arte. Hoy día vamos a trabajar con el efecto estético, que es parte fundamental de nuestra unidad y con lo que vamos a ir trabajando en las próximas semanas. Avancemos. Dice, el viaje más hermoso no es aquel en el que se visitan nuevos lugares, sino aquel que visitas los mismos para mirarlo con otros ojos. No sé si a ustedes les pasará con aquel libro favorito, aquel libro que más les gusta y que lo vuelven a leer una y otra vez porque les encanta y porque quizás cada vez que lo leen encuentran algo diferente. Cada vez que lo leen ven las cosas de un modo distinto que no vieron la primera vez que lo leyeron. Es exactamente lo mismo en literatura y siempre pasa esto. Ya cada vez que nosotros leemos un libro nos encontramos con ciertos elementos, cosas, lugares, quizás acciones, diálogos que no vimos antes o que los dejamos pasar, pero que en ese momento nos hacen sentido. A mí siempre me pasa. Ya generalmente los profesores vamos repitiendo algunas lecturas en los niveles porque las consideramos buenas o porque son como, no sé, son parte del programa que tenemos que dar. Y tenemos que volver a leer esas lecturas siempre una y otra vez. Tenemos que volver a leer estos libros nuevamente y allí a mí me pasa, siempre que los leo, encuentro algo distinto, algo que me hace sentido o con lo que me siento identificada o con lo que me hace tener una emoción o sentimiento que antes no la tuve. En literatura siempre es común esto, ¿ya? Y eso está muy relacionado con el efecto estético, que es lo que vamos a ver. Avancemos. Entonces, ¿qué es el efecto estético? Dice, podemos definir la estética literaria como el arte literario, arte, nuevamente está ese concepto, no solo en literatura, sino también en el efecto estético, encargado de estudiar los procesos de creación y producción de cualquier obra literaria. Asimismo, es la belleza literaria que genera placer estético que conmociona los sentidos y la mente del lector ante la obra literaria. A ver, la belleza literaria se relaciona, está estrechamente ligado con lo subjetivo. Es decir, para determinar si algo es bello, ¿ya? O si es bello o no cualquier obra literaria, interviene siempre la subjetividad de cada uno. Y los factores que determinan la valoración estética, además de la subjetividad, son los aspectos, por ejemplo, económicos, sociales, políticos, filosóficos, religiosos, incluso la educación. Eso quiere decir que cada uno de nosotros, a partir de esta subjetividad, siempre una obra literaria la puede interpretar de distinta manera según nuestro bagaje cultural, según nuestras experiencias de vida, según nuestras formas de vida. Todos esos elementos, esos factores que yo les hablaba de social, político, filosófico, no sé, nuestros valores, nuestra ética, todo eso entra y se relaciona con ese efecto que va a producir la obra en nosotros. Está relacionado a nuestra subjetividad. Es por eso que cada uno lo puede interpretar de un modo diferente. Después dice, la estética es la rama de la filosofía que tiene por objeto de estudio la experiencia sensible. La experiencia sensible es una de las formas de llegar al conocimiento a través de lo que podemos percibir por los sentidos. ¿Ya? Esto no solo se da, por ejemplo, en literatura, ya utilizamos, ¿cierto?, nuestra vista. En las pinturas, ¿cierto?, también hay un poco de eso. Quizás en lo artesanal podemos tocar. En la comida, incluso en la gastronomía, ¿cierto? Ahí está el gusto y podemos nosotros decir esto me gusta o esto no me gusta.
es exactamente igual en el efecto estético de la literatura. Lo que percibimos a través de nuestros sentidos, de lo que de repente, por ejemplo, escuchamos una obra, de repente la leemos, y eso que percibimos a través de nuestros sentidos es la experiencia sensible. Cuando nosotros decimos, esta obra me gusta porque me provoca tal sentimiento, o al contrario, esta obra no me gusta porque, no sé, provoca en mí algo que no es adecuado. Entonces, esta palabra, ya la palabra estética, proviene del griego aesthesis, que significa dotado de percepción o sensibilidad. A ver, para empezar, toda nuestra vida la percibimos de manera estética, absolutamente todo. Desde nuestras relaciones con otras personas, escuchar música, incluso hasta ver un partido de fútbol, son percepciones estéticas ya que experimentamos todo a través de la razón, pero también por medio de los sentidos. Lo que les mencionaba, por ejemplo, cuando usted va a una feria, ¿cierto?, gastronómica y prueba algo, ¿cierto? Está ahí trabajando el gusto, pero en nuestra mente también nosotros vamos, no sé, podemos, ese sabor me recuerda tal cosa, me recuerda tal día. No sé si les ha pasado a mí siempre, o los olores. De repente estoy, no sé, un olor y me recuerda a mi infancia, me recuerda cuando jugaba en el parque, etcétera. Todos esos elementos que percibimos a través de nuestros sentidos también está ligado a nuestra razón, a recuerdos, a momentos, a nuestras experiencias de vida. Y por eso se habla de la experiencia sensible, ¿ya? De aquello que hemos vivido, de nuestra forma de vida, de los momentos, de recuerdos o incluso de cosas que queremos olvidar. Ya. Luego está que esta experiencia sensible puede estar relacionada con la belleza, que esto es algo que les contaba en la clase anterior, pero que también está, hay otras categorías como lo feo, ¿cierto? Que yo les mencionaba y que íbamos a trabajar, y que es un poco complejo de entender, pero vamos a empezar, ¿cierto? Con lo primero que aparece aquí, que es lo cómico. Lo cómico nos permite la transformación de los aspectos extraños o deformes de la realidad en algo lúdico. ¿Ya? En efecto, lo cómico desdramatiza lo absurdo, ¿ya? Le da la vuelta incluso a eso amargo y es como un instrumento al fin y al cabo de supervivencia. ¿Por qué digo de supervivencia? Porque si nosotros nos quedamos como en ese momento oscuro, denso, amargo que vivimos y no le damos como esa vuelta que dice acá, en la literatura estamos hablando, y lo transformamos en algo de lo que nos podamos reír, ahí hablamos como de un método de supervivencia porque quizás viviríamos amargados si no pudiésemos superar esos momentos. ¿Ya? Quizás, no sé si les pasa cuando de repente le cuentan algo a su mamá o a una amiga que no sé, tiene unos añitos de más y les dicen, ay, después te vas a reír de esto, de un momento malo que estamos viviendo o de un desamor, después te vas a reír de esto. Y es eso lo que ocurre en la literatura cómica o en este efecto estético, ¿cierto?, que está relacionado a lo cómico, a que podamos darle un giro a esto que es como terrible quizá, un momento triste, doloroso, pero que podamos después superarlo y reírnos de esto, o quizás simplemente, o no reírnos, pero quizás simplemente decir ya está superado y podemos conversarlo. Y quizás sí podemos encontrarle allí, no sé, reírnos de nuestras acciones, de las cosas que dijimos, y un sinfín de elementos que hacen que esto pueda volverse algo ya más cómico, quizá más risible. Después tenemos lo trágico, ¿ya? Y ahí encontramos que hay episodios que son funestos, ¿cierto? Y que son parte de la vida humana y son de gran amargura y dolor. Pero estos sentimientos humanos que pueden ser expresados artísticamente, lo cual crea una categoría estética, esta también nos llega desde los griegos. Por ejemplo, las tragedias de Esquilo, Eurípides, Sófocles, que son algunos ejemplos. ¿Ya? En las obras trágicas, por ejemplo, esto es, no sé, Edipo Rey, ya es un ejemplo claro, siempre hay el destino juega como el papel más importante. Ya lo que caracteriza a las obras trágicas es la imposibilidad de salir de esa situación que es funesta. Es un conflicto sin solución, ya donde hay un destino que se debe cumplir.
la situación siempre es desdichada, cerrada, con un desenlace trágico, ¿cierto? Para Aristóteles, la tragedia viene cuando la felicidad se transforma en desgracia. Aristóteles subraya también, ¿cierto?, el modo como afecta la situación al espectador. Y este efecto en que yo me identifico con la obra, en el que provoca en mí un sentimiento, a lo mejor no simplemente llorar, yo siempre digo cuando lloramos con las películas, cuando leemos un libro y pasó algo que no queríamos, trágico, que era, no sé, terrible para nosotros, y nos sentimos tan conectados con el libro, ese proceso se llama catarsis, que significa purificación del alma. Y aquí es cuando yo me siento identificada con la obra, cuando yo me siento parte de ella. Después está, voy a dejar para el último lo feo, ¿ya? Después está lo sublime. La palabra sublime viene del latín, ¿ya? Y quiere decir que es elevado o alzado del suelo. Lo sublime se puede encontrar en ciertos fenómenos naturales, como, no sé, un arco iris, un cielo estrellado, o también se puede aplicar a determinadas acciones humanas, como lo que han hecho algunos hombres que arriesgan o sacrifican su vida. Lo sublime entonces se aplica a lo que está dotado de un gran poder y grandiosidad y que opaca nuestra limitación como humanos. Cuando, no sé, vemos una película, estoy ligando a película, ¿ya? De superhéroe y decimos, oh, yo no podría hacer nada de lo que ellos hacen, ¿cierto? Porque no tenemos esas características, por eso es algo sublime, es elevado, ya que está fuera de nuestros límites. Algunas obras de arte nos elevan sobre nuestros propios límites, nos arrebatan, ¿cierto?, por su grandiosidad o infinitud, nos estremecen. No sé si les ha pasado, de repente incluso muestran algunos murales o cuando vamos ya en el auto y vemos algunos murales que nos hacen así como nos llega al corazón, nos estremece, lo encontramos algo ya, no sé, sublime, grandioso, algo maravilloso. Ahí está la estética sublime. Ya en la lectura pasa mucho, mucho. A mí, bueno, en lo personal, me pasó mucho con María Luisa Bombal. Sus libros siempre me estremecen, ya, siempre llegan como al corazón. Cortázar también es uno de, bueno, de mis autores favoritos. Podríamos hablar de 100 años de soledad, que también ahí hay algunos hechos que nos hacen así como elevarnos, independiente de los elementos, ¿cierto?, maravillosos o mágicos que encontramos allí y que nos hacen creer que en ese mundo eso es posible, porque a mí me pasaba cuando leía 100 años de soledad, no decía que ridículo, que fantástico, que absurdo. En ese mundo de Macondo todo era posible. Y encontramos esa parte en el que, no sé, yo como que a veces, no sé, cuando leo los libros me pasa algo, algunos, ya no con todos, debo ser sincera en eso. Hay muchos libros que no me gustan y que he tenido que leer, pero con algunos libros sí me pasa eso, que siento que, no sé si tanto como que me elevo, pero sí me estremecen, sí me hacen sentir algo que otros libros no pueden hacerlo. Y ahí está ese efecto estético, eso en que el lector juega un papel fundamental. La sublimidad va acompañada de lo ilimitado, la grandiosidad del alma, la belleza infinita, oscura y de enormes dimensiones. Y ahora vamos a hablar de lo feo, ¿ya? Ahora, que lo feo está aceptado ya como una categoría estética y que goza de la aceptación tanto de expertos como del público, habiendo sido a través del arte elevado incluso a una categoría de igual importancia que la belleza o la categoría de belleza en sí misma, es un hecho. Ya está aceptada ya como una categoría estética. Aún así, en muchos casos nos sigue costando aceptarlo. Para tener una mejor comprensión de este asunto hay que mirar hacia atrás un poquito y conocer el recorrido de la fealdad a través de la historia. Un ejemplo de esto, en el siglo XX, el expresionismo hacía uso de lo feo para generar tensión, ya mostrar la fealdad de la sociedad industrial del momento y expresar el alma del pintor. A través de esto se hacía
no sé si una crítica, pero se mostraba cómo era la forma de vida en ese momento, los cambios que había y que hacía que la sociedad fuera un mundo en el que ellos no querían vivir y se reflejaba en esto feo, en esto oscuro. Asimismo, en un momento histórico como el que estamos viviendo, social y política, que es socialmente y políticamente complejo, ¿cierto? En el que estallan guerras civiles, reaparecen los nacionalismos, se sufre, no sé, la degradación medioambiental, que es resultado del cambio climático, entre muchas otras problemáticas que vivimos. Lo feo resulta también un perfecto recurso de denuncia. Lo feo e imperfecto son una clara alusión al imperfecto modelo capitalista que nos ha llevado a una situación, ¿cierto?, de crisis extrema en todos los ámbitos y que no podemos negarlo, ¿cierto? Acá no estoy hablando de ningún color político, es algo innegable, ¿cierto? Hay una crisis extrema y no solo en nuestro país, sino en muchos otros y podríamos decir incluso que en el mundo. Entonces, este tipo de arte sirve mucho como una denuncia. Quizás a veces vemos no sé, una pintura, un poema, un libro que es fuerte, que habla de cosas potentes que se viven y que uno dice, no, esto me provoca algo feo, algo desagradable. Eso es el efecto estético en lo feo, ya porque es un tipo de arte al fin y al cabo. Ahora, debemos comprender que no se trata de algo tan básico como la ausencia de gusto, ¿ya? Sino que lo feo resulta como una herramienta de expresión muy, muy potente que apela de forma incluso más fuerte que la belleza a nuestra sensibilidad. Por ello se convierte en una perfecta arma de comunicación y adquiere gran importancia en el arte de hoy. No debemos entender la fealdad como lo opuesto a la belleza comúnmente aceptada, ya sino como una alternativa. Lo feo no es más que otra estética tan válida y tan respetable como todas las demás. Y tras ello, hay motivaciones de un peso e interés tales que pueden convertirlo en algo indiscutiblemente bello y hermoso. Ahora es muy importante que podamos despojarnos de estos prejuicios y tratemos de comprender las motivaciones que hay detrás de una obra de arte, ya que el buen arte no es solo estética, no es solo lo bello, sino también la intención del autor. Ya, acá hay algunos factores, dice, que influyen en lo bello, pues entre comillas, porque ya hablamos, ¿cierto?, de este concepto de belleza de una obra literaria, que son, esto está en la guía también, el lenguaje, que se subdivide en ambigüedad, figuras retóricas y extranjerismo. En el lenguaje está toda esta combinación de palabras, ¿cierto?, que puede tener un orden establecido o como también puede no tenerlo, y eso va a depender mucho de, no sé, el estilo que tenga el autor o la intención que él quiera darle a esta obra. Allí como primer punto está la ambigüedad, y esto es como un poco lo lúdico quizás o entretenido, a la vez complejo de una obra literaria, donde encontramos, cierto, que hay muchas frases, diálogos, acciones que pueden ser interpretadas de un modo totalmente distinto a la intención que le quiso dar el autor. Y eso es intencional, ya el autor lo hace con ese propósito, lo hace con esa intención. Recuerden que cada palabra, cada punto, cada signo de puntuación, de exclamación, lo que sea que haya ahí es intencional, ya es lo que el autor quiso darle. Por lo tanto, esa ambigüedad también lo es, ¿ya? Y ahí está también esto como entra la subjetividad, la ambigüedad que nosotros le damos, la interpretación que nosotros le damos a esa obra, a esa frase, oración, diálogo, y que puede ser totalmente distinto al que le da mi mamá, mi hermano, mi amigo, mi profesor. Ahí es donde a veces hay muchos problemas también. Después están las figuras retóricas, que es lo que conocemos como figuras literarias y que es muy usado, no solo, y no estoy hablando acá de género narrativo, la lírica, ¿cierto? Está lleno de figuras literarias, es como una característica, un elemento propio de ese género. Encontramos también esto en obras dramáticas, de repente en publicidad. Hay un sinfín de obras que utilizan las figuras retóricas, pero lo más interesante es que son capaces de otorgarles nuevos sentidos a las ideas, es decir, pueden decir mucho, pero sin dejar de ser comprensibles, lo entendemos,
entendemos qué nos quiso decir. A excepción de la poesía, que yo siempre digo que es como, no sé, más difícil de comprender a veces. ¿Ya? Pero en narrativa o en dramática entendemos a veces este juego de exageraciones, de metáforas, de comparaciones. Lo podemos entender, entendemos qué nos quiere decir. Y están los extranjerismos también, ya que esto es porque con frecuencia las lenguas suelen utilizar palabras o expresiones lingüísticas de otros idiomas. La incorporación de estas palabras o expresiones se debe a sucesos históricos, ¿cierto? A la integración de diversas culturas y etnias en un país determinado. Hablamos de nuestro país, ¿cierto? Con la llegada de los españoles, encontramos, ¿cierto? Muchos elementos que se fueron incorporando del idioma, ¿cierto? Tenemos nuestras lenguas indígenas también, de las cuales utilizamos mucho. Algunos extranjerismos, por ejemplo, el ok, no sé, albahaca, el paparazzi, gourmet, pub, el sándwich, ¿cierto? Ahí encontramos las guatitas, no sé, chaleco, que son palabras mapuche, manager, el scooter, estatus, no sé, hay muchas palabras, mozzarella, hablamos, el coñac, boicot, láser, el jeep, clip, marketing, hay un sinfín de palabras, almohada, que no son partes de, que son extranjerismo y que las utilizamos a veces también porque nos dan como cierto estatus. Y eso es lo que nosotros creemos, pero la realidad es que son palabras que vamos incorporando. Ahora con esto de, yo lo veo en los niños, ya no ha pasado todavía en mi hijo, es muy pequeño para eso, pero sí tengo familia, ciertos niños que ven muchos videos de mexicanos, youtubers mexicanos, y que después andan hablando como ellos y que prácticamente los incorporan en su idioma. No sé si les pasará, pero los incorporan y los hacen parte de ellos. Y así es como se van incorporando nuevas palabras. De hecho, los chilenos somos muy buenos para crear palabras, que no es lo mismo. ¿Ya? Pero todo lo que viene de otros países lo incorporamos. Es increíble. ¿Ya? Pero todo lo vamos incorporando a nuestro lenguaje, a nuestro idioma. Estos memes de el güey ya, ahora no sé, yo de repente hablo con alguien y lo usan. A mí me da risa. Pero es así como nosotros vamos incorporando palabras que son de otras culturas a nuestro idioma. Ya, después pasamos a la importancia del narrador. Si ustedes se dan cuenta y leyeron en el cuento de la guía anterior, el Axolot, de Julio Cortázar, la presencia del narrador, el rol que juega en la obra es muy, muy, muy importante. De hecho, hay ahí un giro totalmente inesperado, casi ya el desenlace del cuento, y el narrador allí nos envuelve en toda, ¿cierto? Una temática que es la que deben leer si no lo han leído, para finalmente darle un desenlace totalmente inesperado. Es por eso que es muy importante. No me voy a detener tanto en esto porque es lo que han trabajado desde siempre. Ya el narrador omnisciente es quien tiene acceso, ¿cierto? A lo que sienten, a lo que piensan los personajes. Es el que maneja absolutamente toda la información, lo sabe todo. Tenemos un narrador objetivo, que son aquellos que desde fuera de la trama son utilizados por el escritor para mostrarnos el ambiente, los personajes o cualquier otro detalle que sea de interés para el lector. Son objetivos porque no participan directamente en la trama de la narración, ya son ajenos y todo lo ven desde afuera. El narrador testigo puede incluso involucrarse en la historia. Está allí, ¿ya? Pero narra solo lo que pueden captar sus cinco sentidos. Nada más. No tiene acceso a los pensamientos ni a los sentimientos que tienen los personajes. Narra solo lo que él puede captar, pero está allí, en la obra. Y está el narrador protagonista como un personaje principal que narra y cuenta su propia historia. Luego está como un elemento fundamental también el tiempo, ¿ya? Y esto está muy relacionado con el tiempo histórico o el tiempo que se da en la historia. Encontramos, no sé si recuerdan ab ovo, in media res, in extrema res. Ya, si no lo recuerdan, vamos a hacer así como un breve repaso. Ab ovo, ¿cierto? Es cuando comenzaba narrando la historia
en un orden establecido, desde el principio hasta el fin. In media res es cuando partía desde el desarrollo, desde la problemática de la historia, empezaba a narrar, después volvía al inicio para finalmente concluir. Y el in extrema res es cuando partía desde el final de la historia. Dos ejemplos claros de esto es uno, Crónica de una muerte anunciada, no sé si lo han leído, de Gabriel García Márquez, en el que partía la historia diciendo el día que lo iban a matar, Santiago Nazar se levantó a las 5:30 de la mañana para esperar el buque en que llegaba el obispo. Empieza así la historia. Entonces ya sabemos que Santiago Nazar muere. Ahora, ¿cómo es que ocurrió esto? Es lo que empieza después a narrar. Y otro ejemplo de esto es El túnel. No, yo creo que deben haberlo leído. Si no, léanlo, también es muy bueno. De Ernesto Sábato, ¿cierto? Que empieza también mencionando el crimen, ¿cierto? Que va a cometer. Dice, bastará decir que soy Juan Pablo Castel, el pintor que mató a María Iribarne. Parte así la historia, por lo tanto, uno queda ya atrapado y quiere saber cómo lo hizo, por qué lo hizo. Eso está relacionado al tiempo. Y bueno, esta fue la clase. Quiero simplemente concluir con algo que es muy importante, y es que hay varios enfoques de estética literaria como tantos sujetos con su respectiva subjetividad. Entonces podemos encontrar un sinfín de elementos o enfoques en la estética. Cada uno lo ve de un modo distinto, cada uno lo siente de un modo diferente. Que como ya dije, ¿cierto? Esto se explica en las múltiples conmociones como la risa o el llanto ante una obra literaria. Al inicio es posible que una persona ni siquiera entienda como el verdadero goce que puede llegar a producir la literatura, ya sea al leer o escribir una obra que se pueda considerar como arte. Pero lo mejor que le puede dejar la lectura es que la hace humana, la hace sensible al dolor ajeno, a lo irracional de la vida, a los fenómenos sociales, abre el entendimiento y conocimiento, despierta la mente y por sobre todas las cosas es que educa. Nos vemos para la próxima clase. Que estén muy bien. Chao.